Sí, ¿cómo estás, Álvaro? Y un abrazo a todos en Generación F. Mira, hay múltiples fuentes que en los últimos minutos me han ido compartiendo información. Voy a empezar por el entorno de André Jardine, una persona muy cercana al estratega brasileño, 46 años, me acaba de responder y me dijo, fue una decisión muy meditada de André, él quiere pasar más tiempo con su familia, quiere este break que es del que estás hablando, Álvaro, y seguramente tomará en estas próximas semanas la decisión de si justo utiliza unos meses como sabático para estar con sus seres queridos o si quiere tomar otro proyecto. Hay otras fuentes que me dicen que pasa también por la reconstrucción del equipo. Jardine en principio quería continuar con las Águilas del la América. Esa información yo tenía desde que acabó el torneo y así lo reportamos, Álvaro. Esto significa que tendría que venir justamente un cambio de jugadores en el verano. Salidas por ventas de futbolistas, por elementos que ya no entran en planes y por supuesto las llegadas. Si esto terminó siendo un problema, se atribuye esencialmente, Álvaro, a que hoy América ya no tiene el presupuesto que tenía incluso en el 2025. Hoy América es un equipo que está muy golpeado en sus finanzas, no por el club en sí mismo que opera en números negros, sino por la administración a cargo del Grupo Yamani, que ha concentrado muchos de los recursos en la remodelación del Estadio Azteca Banorte y también en la organización de la Copa del Mundo. Y por otro lado, Álvaro, otra fuente me dice, el proyecto, como ha dicho Caro, estaba ya muy desgastado. ¿Qué significa desgastado? Bueno, efectivamente que en la relación con algunos jugadores, en los resultados deportivos del 2025 y el 2026 en blanco, después de un histórico tricampeonato, 6 títulos en un periodo de año y medio, pues evidentemente fueron orillando hacia ciertas roces, ciertas situaciones en donde ya no era natural lo de André Jardine al frente del equipo. Pero esto, Álvaro, no parece, por la información que me llega de última hora, que sea una decisión ni de Santiago Baños ni del propietario con mayor peso en el club todavía, que es el señor Emilio Azcárraga. Esto parece que es una decisión, por lo que me han contado, de Ferran Reverter, el director general de Grupo Controladora Águilas, que es quien tomó, como bien lo dijiste, la decisión de cesar a Héctor González Iñárritu, el presidente operativo, que dejará sus funciones el 30 de julio. Quédate ahí, León, un momento. ¿Qué impacto histórico tiene la salida de Jardine, Dionisio? Bueno, el de 13 títulos que te deja, el de un tricampeonato, el de que es un técnico capaz, que por lo menos la sensación que dejó tras la eliminación ante Pumas, y la diferencia que te puede marcar un penal, que lo metan o no lo metan, pues que el equipo parecía que había regresado a ciertas bases, ¿no? Ahora, me queda claro, y porque las informaciones van y vienen, y sé que León tiene sus fuentes, pero aunque parece una destitución, me da la impresión que es una decisión tomada de común acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí se me hizo muy extraño que después de prácticamente poco más de 2 semanas que América había quedado eliminado, no se hablara nada de altas y de bajas. Y cuando pensábamos que se iba a quedar André Jardine por lo mismo, pues resulta que Jardine decidió no quemar los puentes. ¿Y a qué me refiero? Sí es cierto lo que dice el tema León de Ferran Reverter, pero ante esto, Jardine había hecho una serie de peticiones a la directiva. Estos jugadores son los que ya no entran en planes y estos son los que me gustaría que entraran. Y se cumplió aparentemente eso, ¿no? No. No, los brasileños, ¿no? No, hablando para ahora. Para ahora. Para ahora. En estas 2 semanas, estos son los que quiero que se queden, estos son los que quiero que se vayan. Y estos son los que necesito que lleguen al equipo. Me dijeron, nada de eso está está aprobado. Entonces Jardine dijo, bueno, pues si no voy a poder contar a armar el equipo que yo quiero. No, se lo trajeron, el equipo que yo quiero, sí, pero en el pasado, cuando llegaron. Sí, Sí, está bien, pero llegaron ya varios de los jugadores que fecha 5, 6, 7. Pero bueno, yo te estoy hablando de lo de ahorita, de lo después de la eliminación. Hacia adelante, esto fue lo que Jardine quería. O no quería. Que era necesario, además. Y que era necesario, que él sentía que era necesario. Le dijeron, nada de eso procede. Entonces Jardine dijo, perfecto, no procede, pues no tiene caso en este momento seguir en el equipo. Porque la idea de Jardine era justamente lo que dice León, era seguir en la institución. Pero al ver que no procedió nada, entonces cuando tú te das cuenta que no se hablan de nada en altas y bajas, pues hay cierta lógica en que hoy Jardine no es el técnico de la América. Rafael Ramos, ¿qué sabes al respecto y cuál es tu opinión de la salida de Jardine? ¿Es buena o es mala? A ver, puntualmente yo todavía tengo mis sospechas, porque cuando un entrenador decide recurrir a una especie de chantaje o de extorsión, de me traes a este y los deshacemos de este, es un recurso histórico de muchos entrenadores, la mayoría de ellos cínicos, lo cual no parece ser Jardine, pero la mayoría de hay muchos entrenadores cínicos que plantean simplemente esa situación, o me das todo lo que pido y tiras a la basura todo lo que a mí no me sirve, o busquemos caminos diferentes. No habría que descartar esa posibilidad. Ahora, habría que tener en claro, y esa sería una información muy valiosa, con quién está negociando. Es decir, quién
quién es la persona de la América con la que estaba detrás del otro lado del escritorio, porque eso nos va a arrojar mucha luz de lo que viene para el América. Y yo no creo que haya estado necesariamente solo Santiago Baños o alguno de los que le rodea. Sería interesante saber con quién estuvo haciéndolo. Me parece que es más factible que si vas a montar un nuevo proyecto, lo montes con la persona a la cual le tienes un agradecimiento y un reconocimiento, aunque evidentemente no puedes volverte esclavo del agradecimiento. Pero también hay que entender, como se habla del caso de Guillermo Almada, que me parece una sinrazón, porque estás yendo de un extremo al otro, estás yendo de un tipo que llegó a tener un comportamiento paternalista a algo que ya sabemos, la forma en la que se comporta Almada, al grado que la forma en la que sale de Pachuca es porque el grupo se rebeló contra él. Me parece que el América tendrá que ser muy inteligente para elegir y a veces ha dejado dudas para ello. Había encontrado al técnico que había roto la barrera a la que se habían acercado Solari y Fernando Ortiz, que la había rebasado con todos los límites, que está convertido, no sé si en el mejor técnico en la historia del América, definitivamente el más ganador, eso es inobjetable, pero también ahora lo que no sabemos también, por eso hablo de la otra persona, del individuo que estaba al otro lado del escritorio, porque habrá que ver si él tiene la capacidad, los conocimientos y los contactos para saber buscar al entrenador correcto. Y la otra, si le estás negando deshacerte de jugadores que seguramente no tienen mercado, muchos del América no tienen mercado, y que si vas a buscar a jugadores que necesite el América para fortalecerse totalmente en su imagen histórica del grande del fútbol mexicano, bueno, también entendamos algo, no hubo dinero para respaldar el plan de Jardín, habrá dinero para respaldar el plan del que llegue, son muchos escenarios, por eso creo que si León eventualmente a lo largo del día consigue la información de quién fue el que lo destituyó, quién fue el que le dijo no a las negociaciones, quién fue el que rompió totalmente. El Atlantic. Va a ser ¿De acuerdo lo que dice León? ¿Quién era el Atlantic? Sí. Y esa información yo se las puedo confirmar. A ver, venga. Mira, también, y discúlpame, creo que por un problema técnico no me escuchabas, Rafa, pero no. justo eso. A ver, mira, a mí lo que me dicen es Ferran Reverter, es el director general de Grupo Controlador Águilas. Esta sociedad se creó a fines de diciembre, antes del día de Navidad, con el 49% adquirido por General Atlantic a cambio de $240 millones y el 51% del Grupo Yamani, que sigue siendo el socio mayoritario, con Emilio Azcárraga como la figura principal entre esos accionistas. Sin embargo, la llegada de este fondo de inversión con ese capital fresco no solamente es inyectado al equipo de fútbol, sino también a la remodelación del Estadio Azteca Banorte y por supuesto a la organización del Mundial. Esta decisión tiene que ver con que justo ya hoy el brazo derecho de Emilio Azcárraga, y que era el jefe directo tanto de Santiago Baños como de Héctor González Iñárritu, hablo de Joaquín Valcárcel, ya está a un lado del proyecto de América. Hoy Ferran Reverter es esa figura, es ese director general que reporta directamente al board, y el board no es solo el señor Azcárraga, ya es gran parte de los ejecutivos de este fondo de inversión que tiene activos por más de $100 mil millones en todo el mundo, incluyendo empresas en México. Entonces este fondo, sí, no solamente ha llegado con mucho dinero, ha llegado con mucho poder de decisión, y tener a Ferran Reverter es primero hacer a un lado al presidente operativo González Iñárritu, segundo hacer a un lado al entrenador Jardine. Por otro lado, decía yo, que el entorno personal de André, a Baños por ahora lo han sostenido, ¿sí? Por ahora, pero no descartaría yo más movimientos. Y nada más solo agregar esto, Álvaro, compañeros, o sea, Jardine desde el entorno me dicen, él es el que también ha tomado este paso al costado, es decir, efectivamente, como dice Rafa, una decisión de mutuo acuerdo, ¿no? Pero es que si no te garantizan... Ahora, ¿recuerdan algo? No te garantizan, porque Rafa menciona el tema de que eso a veces lo usa el técnico como una estrategia, pero si eres un técnico de los más ganadores en la historia del América, el más ganador... Más eres el América. Claro, yo creería que tú quieres respaldar a tu técnico que te ha dado tantos títulos y que por algo te ha tenido allí, ¿no? En la conversación en los últimos años, más allá del torneo, de lo que pasó en el 2025. Más allá de estrategia, yo siento que es un tema de confianza con el técnico, ¿no? Decir, a ver, ¿quién más que el propio Jardine para saber qué jugadores no funcionan y qué tienen la mira para que funcione conforme a los resultados que ya ha dado? Aceptando que aunque los que él trajo llegaron tarde, sí fallaron. Claro, por supuesto. Y él tiene que hacer esa mea culpa y absorber con esa responsabilidad, ¿no? ¿Es buena o mala la salida de Jardine? Yo pienso que es mala. Okay, y siento que es mala porque no sabemos qué viene a continuación. Mi punto es, no solamente a nivel de técnico, sino de los movimientos que van a hacer, porque si prescindes de alguien como Jardine y si además él quiere armar un proyecto, me recuerda mucho la situación de Efraín con lo que le pasó en Colombia, ¿no? Te dan 2 títulos y luego la directiva no te respalda de alguna manera. Claro, ¿tú qué haces como Jardine? Oye, pues, si necesito esto y no me lo vas a dar, pues el proyecto entonces no va a seguir adelante. ¿No? Y además la otra es
hasta qué punto, ¿no? Yo también considero que en este momento es una mala decisión. Claro. En este momento. Ya después veremos a quién están pensando de técnico, que se dice que Almada va a la cabeza y capaz si en 6 meses Almada o en un año levanta 1 o 2 títulos con el América. Perfecto. Entonces diremos que quizá la decisión no fue tan mal tomada, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que yo voy finalmente? Si el técnico que ya Te digo, Diony, de por sí no se sentía respaldado, ahora menos, pues sabes qué, no tiene caso seguir adelante, León. mira, rapidísimo, en la mesa el escenario 1 era que Jardine continuara y por eso ustedes lo deducen perfectamente bien. 2 semanas donde no hubo ruido de altas y bajas, pero donde tampoco se anunció de inmediato acabando el torneo, gracias a André, histórico, ¿no? Por cierto, le están preparando varios materiales audiovisuales para homenajear al técnico más ganador en la historia del club. Pero por otro lado, sí, el hecho de que se dé de esta manera su salida, entonces dice, ok, ¿ya tenían algo perfilado? Sí, ya tenían sobre la mesa un pócar de ases. Aquí en Generación de Fe voy a decir cuál es ese pócar de ases. Número 1, sí, Guillermo Almada. Ese es el principal. No está cerrado y pueden ir por otra dirección. Número 2, Martín Anselmi, pasado Cruz Azulino. No le ha ido bien después de que se fue de la máquina, ni con Porto ni con el Botafogo. Número 3, Diego Alonso, un viejo conocido del fútbol mexicano, primo hermano de Iván Alonso, directivo de Cruz Azul. Y número 4, imposible, porque ya es director técnico de Rayados, Matías Almeida. En ese pócar de ases se movía la baraja de los principales candidatos iniciales por si pasaba cualquier cosa con Jardine, que ha sucedido el día de hoy. No, lo de Diego Alonso parece una burla al americanismo. Lo de También. Diego Alonso sería una burla al Y a americanismo. Matías también, perdón. Y la otra, Y lo de Almeida, claro. estoy de acuerdo. Ahora, me preocupan ¿se acuerdan estas de algo que les decisiones? platiqué aquí, Álvaro? Que Ferran, lo primero que iba a exigir al integrarse al América y que ya vimos que empezó a dar muestras de por qué lo estaba exigiendo, fue generó y provocó y exigió una auditoría absoluta de los últimos 3 años Correcto. del América. Te lo comenté aquí hace como 4 o 5 semanas, Álvaro. Y ahí están las pruebas. O sea, Ferran lo primero que quiso saber es qué se hace con el dinero en los últimos años. Y seguramente por eso debe haberle llamado la atención cada tipo de contrataciones que se ha hecho desde la época de Santiago Baños. A ver, la salida de Jardine yo afirmo que es buena. Se había cumplido un ciclo. En el 25 y en el 26 no se consigue nada para los estándares del América. O sea, porque se llega a 2 finales, se disputa el boleto al Mundial de Clubes, en este torneo se metió a la liguilla, pero eso en los estándares del América es fracasar. Pero cuando me hablas de los estándares del América, que Ajá. en parte comparto algunas cosas, de decir, no puedes después de 1 año y medio no ganar ningún título, te recuerdo que los estándares del América pasaron 12 años para que del 90 al 2002 ganara un título. Cambiaron esos estándares. Te recuerdo de los estándares del América también, que pasaron del 2018 hasta el 2023 para conquistar otro título. Estándares. Entonces no me hables de año y medio espérate, de acuerdo a los estándares del América, porque entonces de acuerdo a los estándares del América. Así. No, pero a ver, por eso, En pero sí, esos lapsos, pero en esos lapsos lapsos, hubo una pléyade de técnicos. Una pléyade de técnicos. O sea, llegaron técnicos y técnicos y técnicos y técnicos, porque América siempre tuvo el estándar de ser campeón. Ok. Llegaron hasta técnicos deleznables, porque les fue muy Está mal. bien. Como dos en la, pero, en la pero parrilla ahí pero con el de técnico salida, ¿no? que te hace tricampeón, Ajá. no Pero me ya puedes, no daba más. no me puedes venir a aplicar. A ver, ¿Qué es para ti es buena o mala? yo te lo acabo de decir que es mala y como No había conseguido ya nada, por Dios, en los últimos años, en los últimos Yo meses. entiendo el punto de Álvaro de que, porque lo habíamos dicho nosotros antes de que esta noticia sucediera, antes de que acabara el torneo, de bueno, la fórmula se está desgastando, chance y es momento de... Desde el Sí, tricampeonato. totalmente. El tricampeonato ya venían a la baja, Mira, pero lo lograron ganar. Maquilló todo. Yo como cuando Herman Roth le dice a Michael Corleone, pasó esto con Mo Green y yo no dije nada, yo callé. Yo callaba y decía, no está bien la salida de Richard Sánchez, no está bien la salida de Quiñones, no está bien la salida de Cabeza Rodríguez, no está bien el América en el tricampeonato, pero ganó. Y como Herman Roth, cuando Michael Corleone sobre Mo Green le dije, y yo callé, porque los resultados se dieron. Pero yo voy con una ¿Y respuesta por entre qué los dos. salieron, Álvaro? Porque la situación y sobre ¿Quién todo si es decidió una que limpia lo salieran? están Para mí, haciendo, Jardine. pero si es una limpia lo que están Es haciendo, una opinión. ahí no estoy de acuerdo con la nueva directiva. O sea, porque eso es lo que parece. Y si han puesto a Anselmi y Almeida en la lista de candidatos, sobre todo Anselmi, válgame Dios, ¿no? No, es que sí, y ahí le quiero preguntar a León, si de pronto pones dentro de los candidatos, lo de Almada se me hace sensato, pero si pones a Anselmi y si pones a Diego Alonso, entonces quiere decir que es alguien que no conoce en su totalidad ni al América ni al fútbol mexicano el que está tomando decisiones. ¿De acuerdo? Sí, pues son- Tampoco descartaría que en este momento pudieran ir en otra dirección. A ver, tú lo dijiste, Álvaro, Efraín Juárez, ¿no? ¿Qué va a pasar con su futuro en Pumas? De acuerdo. Tiene cartel, llegó a la final. Efraín fue campeón con el América, además. Para el América, tú lo estás poniendo ahí. Efraín fue campeón como jugador con el América y que decía Caro, fue 2 títulos, ¿no? Con Atlético Nacional en Colombia antes de su llegada a Pumas, la última final. No estoy diciendo yo, pero tú lo pones como candidato. Mira, A ver, mira, León, te quiero hacer una serie de preguntas.
preguntas. Quiero aclarar una cosa. Sí. Dímelas y contesto rápido, porque es bien importante lo de las Dale rápido lo que vas a decir. significativos. Dale rápido porque tengo una serie de preguntas. Decidió irse él porque en lo económico era fantástica la oferta, así que esa es una. Jonathan Rodríguez decidió irse él, le abrieron las puertas y se fue el cabecita al MLS. Hagas para que no se vayan. Realmente el brillo de su carrera y también muchas lesiones. Número 3, Álvaro Fidalgo, él decidió también irse al Real Betis. Primero rechazó una gran oferta del Zenit de 15 millones de dólares y finalmente terminó saliendo por 1,5 millones al club Athletic el club en Sevilla, su equipo. Betis. El Betis, Real Betis de Sevilla, perdón. Y en el caso también de los otros dos jugadores que sí decidió André Jardine que salieran, Richard Sánchez y también Diego Valdés.